Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Qué tal vais por ahí con el inicio del otoño? Esperamos que bien. Vamos con una petición que nos hacía Maite. Hablaremos un poco sobre culturas antiguas. Como siempre, las últimas publicaciones, o sea, los últimos descubrimientos, investigaciones, o al menos las que puede que sean más relevantes. Hace escasos días, en la Universidad de Oxford se ha publicado un artículo sobre los templos de Sud, un antiguo lamento babilónico. El TCL 15.1 del manuscrito AO 3024, que es el único conocido, de un lamento sumerio sobre los templos de Sud, la diosa de la ciudad Shuruppak. A pesar de su excelente estado de conservación, el texto casi no ha recibido atención desde la edición, que quedó obsoleta hace mucho tiempo. Hablamos de 1935, una edición de Witzel. Y es noticia porque se hace un nuevo intento de interpretar el texto, a la luz de las fuentes recientemente descubiertas sobre los cultos de Sud en el periodo babilónico antiguo temprano. Estos nuevos hallazgos intentan revalorizar el texto como un testimonio ritual y religioso, como expresión poética de pérdida y devoción. Y no es el único texto sobre el que se está escribiendo. También hace escasas semanas, en la Universidad de Shandong en China, se ha publicado un artículo sobre una nueva edición de 11 textos neosumerios fragmentarios en la biblioteca John Reynolds. Estos textos cuneiformes inéditos de UR3, la sección presentada en este artículo, se encuentran en la Universidad de Manchester. El artículo publica 2 tablillas de Purthris Dagan que tratan de animales muertos, 6 de Uma, que involucran varios contenidos, uno de Girsu sobre la recepción de cebada, uno de Irisagri con una grabación poco clara y una tablilla de procedencia desconocida, a excepción de un texto, el que han denominado número 8, que, como es habitual, en su mayoría no tienen fecha debido a la conservación dañada y fragmentaria. Bueno, de lo que se trata en todas estas publicaciones es de ampliar el conocimiento sobre esta cuna de la civilización y de la escritura. No hace mucho que hicimos un episodio sobre esta escritura primigenia de los sumerios y la inteligencia artificial como herramienta para descifrar y aportar nuevos descubrimientos. Otro reciente artículo, publicado por Richard Donset, expone el surgimiento de la esclavitud en Mesopotamia, que es de crucial importancia para los historiadores que estudian las culturas antiguas, así como para los comparativistas interesados en su influencia en las sociedades posteriores. Pero los contextos sociales, económicos y legales, sobre todo, dentro de lo que pudiera ser en aquella época, en los que aparecen los esclavos en estos textos cuneiformes, difieren tanto no solo entre las formas antiguas y modernas, sino también dentro de los contextos intraculturales. Es decir, lógicamente, la sociedad de entonces no es como la de ahora, y esos paralelismos deben ser, claramente matizados, de modo que la naturaleza de los conceptos y prácticas que se encuentran subyacentes no está tan clara. Dadas estas indistinciones, lo denominan así, los términos mesopotámicos para esclavo merecen un escrutinio más detallado. Sorprendentemente, las palabras relevantes, tanto en sumerio como en acadio, son etimológicamente opacas y semánticamente inciertas, oscureciendo el estado preciso que denotaba las palabras de Arad o Ardu, más o menos asociadas a este contexto.
El artículo profundiza en problemas filológicos para argumentar, porque es muy importante argumentar, no vale hacer concatenaciones, sino que tú tienes que explicar muy bien por qué llegas a esta conclusión. Y exponen que la ambigüedad de estos términos se perpetuó deliberadamente, mediante elecciones lingüísticas estructuradas, como que había sido dirigido. La vaguedad de la definición generó y permitió significados no específicos. Cuando tú no defines claramente una cosa, o una situación, o una emoción incluso, pues esa ambigüedad pasa de generaciones en generaciones y al final se desvirtúa bastante. Sobre todo en el estatus personal, el objeto legal y la institución económica, afirman, lo que permitió que la esclavitud cambiara y prosperara a lo largo de los siglos. Esta ambigüedad deliberada, como ocurre en la sociedad actual de falsas democracias, permitió que la esclavitud y el dominio persistieran en la práctica legal y comercial, sin ser molestados por la lógica social o las definiciones críticas. Como conceptos en sí mismo, cuyo significado se transmitiera a las sucesivas culturas históricas. Por otra parte, en la universidad, Douglas Thompson publica otro artículo sobre los orígenes burocráticos de la teoría política. Los primeros trabajos de esta teoría política preceden a la democracia ateniense, que es en Grecia donde se supone que se empezaron a iniciar todas estas formas de sociedad. De tal forma que el punto de partida tradicional de las historias anglófonas del pensamiento político que se consideraba iniciado en Grecia desde hace más de 2 milenios podría ser inexacto. Pasó más tiempo entre los primeros relatos escritos del gobierno en Mesopotamia y el nacimiento de Platón que entre la vida de Platón y la nuestra, es decir, hablamos de milenios. Y, sin embargo, esta otra mitad de la historia del pensamiento político apenas se ha registrado en el campo académico de la teoría política. Personalmente siempre me ha fascinado esa parte de la historia que, obviamente está olvidada o desvirtuada o todo lo que queráis, de cara a que no hay documentos físicos o de alguna manera que respeten la realidad de lo que pudo haber en las culturas antiguas. Pero este gran desfase es evidencia de todo lo que puede haber ahí. Por ello, esta otra mitad de la historia del pensamiento político apenas se ha registrado en el campo académico de la teoría política, podríamos decir. El artículo buscaría restablecer el punto de partida de este campo a sus orígenes más antiguos en la antigua Sumeria. Comenzar entonces y allí abrir una nueva perspectiva sobre la historia del pensamiento político al restaurar las cuestiones de la administración pública al primer plano del campo. Una administración pública que solo hay que mirar, y mires donde mires, actualmente cómo está. Porque mientras que los antiguos atenienses esclavizaron a sus burócratas y no escribieron casi nada sobre ellos, algo que habría que hacer en nuestra sociedad, insisto, los actores análogos eran libres y muy valorados en la antigua cultura política mesopotámica. Fueron estos administradores de escribas quienes inventaron la primera literatura y pensamiento político escrito del mundo, como ya sabemos. Y en sus escritos valoraron su propio trabajo administrativo y los bienes públicos que solo él podía producir, como objetos de asombro y encanto. De hecho, cuando comentábamos todo esto de los sumerios, nos llamó mucho la atención que inscribieran casi cualquier cosa, por ejemplo, un barril de cerveza, o todas estas anotaciones que eran como una especie de libros de cuentas. Y parece lógico pensar que, después de tantas transacciones que podría haber a lo largo de una simple jornada, que se registrara tanto, quiere decir que se le daba importancia no solo al comercio, sino a que ese comercio quedara grabado como en un juicio perpetuo. De alguna forma podría ser, como una hipoteca, ¿no? O una especie de trueque transaccional que debía quedar muy bien por escrito. Desde este punto de vista, el artículo pide una nueva agenda de investigación que amplíe estos recientes descubrimientos de la burocracia. Y esto suena a esa intención o voluntad que había de evitar de alguna manera, desde la corrupción hasta falsificaciones o de cualquier intento de degeneración del sistema burocrático político económico. Pues estos registros se convertirían en una importante línea de temática en los 5.000 años de historia global de las ideas políticas humanas. Entender la administración pública ya en estos orígenes, como parte integral de las sociedades humanas a gran escala desde el principio,
nos podría ayudar o nos permitiría incluso contrarrestar las afirmaciones oligárquicas en las democracias contemporáneas, de que la burocracia es una imposición extranjera reciente, así como otros principios básicos que hemos aceptado como reales que pudieran no serlo tanto, sobre todo de cara a conocer bien la historia y los orígenes de la historia, para al menos no ser tan incautos, tan concededores de nuestros propios derechos que durante milenios se han ido confeccionando. Y aunque solo sea para acrecentar un poco el espíritu crítico y saber cuál es realmente nuestro poder, saber cuál es realmente el significado de esa palabra democracia, que durante milenios parece que pocas veces se ha aplicado con rotundidad. Es paradójico que fuera más importante en la antigüedad, hace 5 milenios, que se dice pronto, que en nuestros días. Cambiamos ahora a las imágenes topográficas en el arte pictórico de Cipher, publicado en el Museo Eretz de Tel Aviv. Pues bien, estas formaciones topográficas como montañas, especialmente aquellas cuyos picos están cubiertos por nubes u ocultos en nieblas, o volcánicas que entran en erupción periódicamente, ríos, cuevas, hendiduras, encendieron la imaginación mitopoética humana. Las montañas fueron santificadas y se convirtieron en la morada de los dioses. En la literatura sumeria, especialmente, las montañas se percibían como una conexión entre el cielo y el terreno mundano, un medio para ascender al cielo y descender a la tierra. Por lo tanto, la montaña se convirtió en una metáfora del templo, donde los mortales y los dioses se conectaban, o contactaban de alguna manera. Esta percepción dio lugar a la arquitectura sagrada y a la estética de Zikurat, el templo montaña escalonado. Donde no había montañas, se erigió una montaña artificial, el Zikurat, un poco como en la cultura egipcia. Las montañas se percibían como divinas y se convirtieron en la morada de los dioses, aunque recordemos que esta cultura es anterior a los egipcios. Los dioses de la montaña o personificaciones de las montañas son típicos del terreno montañoso y son típicas de otras oreografías y a lo largo de todo el mundo, incluso en continentes diferentes, como las pirámides sudamericanas. El artículo rastrea el desarrollo de imágenes visuales de los dioses de la montaña, reconocibles por su corazonada y la falda de escamas que representan colinas. Apoyándose en fuentes literarias desde Mesopotamia, Siria y Anatolia hasta el Levante, prácticamente hacia nuestras puertas, la presente contribución intenta la identificación de los dioses de las montañas. Finalmente, el artículo sugiere que los antiguos israelitas estaban familiarizados con la imagen visual del dios de la montaña. De esta manera, Uri Gabay expone aves y dioses en la antigua Mesopotamia, y cómo había diferentes tipos de relaciones entre dioses y aves, considerando diferentes ambientes en Mesopotamia en los que habitan las aves, específicamente riberas de ríos y pantanos, montañas remotas y en contraste con la ciudad. El artículo de Ubi también analiza las formas en que los antiguos eruditos mesopotámicos entendían que las aves representaban el mundo divino. Se intentaban buscar esos símbolos para los humanos, para intentar entender, comprender, hacerse una idealización de qué era el mundo, cómo era el mundo y su relación con lo que no se comprendía, con las primeras religiones, ya sea como predicciones ominosas o como alusiones a episodios mitológicos. Es probable que muchas de estas alusiones sean incluso anteriores a las religiones tal y como las conocemos actualmente. Por otra parte, Yilmaz Cemal, en la Universidad de Esmira, en Turquía, habla sobre la marca del nacimiento del antiguo Estado egipcio. En su artículo, relata que la paleta de Narmer fue desenterrada en Nequen, situada en el Medio Egipto. La paleta retrata a un rey y su campaña para lograr la unificación de su país. Los estudios han interpretado el nombre del rey representado en la paleta como Narmer, y posteriormente designaron el artefacto como la paleta de Narmer. Narmer aparece aquí como el gobernante fundador que unificó el antiguo Egipto.
También se sugiere que Menes, a quien el sacerdote Manetón identificó como el primer faraón de Egipto en el siglo III a.C., es idéntico a Narmer. Al examinar la paleta, son evidentes numerosas representaciones y narrativas asociadas, como que las culturas no fueran siempre tan diferentes, sino que pudieran beber de un mismo origen e incluso se entrelazaran en ocasiones. Un rey dominante que venció a sus enemigos ocupa un lugar destacado. Además, los asociados cercanos del rey y las deidades egipcias Horus y Hathor están estratégicamente posicionadas en la paleta. Además, ciertas representaciones en la paleta demuestran que los egipcios y los sumerios mantuvieron relaciones íntimas en la antigüedad. Por su parte, Kalaskar et al., del Departamento de Farmacognosia de Maharashtra, en la India, publicaron un artículo sobre el cultivo, la recolección y la preparación de medicamentos vegetales. Las civilizaciones antiguas, como los sumerios, hablamos del 3000 a.C., hace 5000 años, y los egipcios, en torno al 1550 a.C., utilizaron históricamente plantas medicinales, lo que llevó a la formulación de complejas hierbas medicinales. A lo largo de los siglos, las rutas comerciales facilitaron la difusión de conocimientos sobre hierbas medicinales y aromáticas, lo que llevó a un cultivo sistemático. La transición de la caza al cultivo intencional alrededor del año 10.000 a.C., hablamos de cifras ya estratosféricas para nuestro pensamiento o raciocinio humano, en el sentido de qué realmente podía haber vivido allí. Pues todo esto sentó las bases para el cultivo sistemático global. Hoy en día, alrededor del 80% de la población mundial depende principalmente de la medicina alternativa, basada en hierbas para la atención médica. Pese a lo que se cree del dominio de las grandes farmacéuticas, muchos de los principios activos se extraen de estas plantas o directamente hay una gran parte de la población mundial que no tiene acceso directo a estas medicinas, lo que enfatiza la necesidad de calidad y de estandarización de esta medicina, que son oportunidades económicas y esfuerzos de conservación para las plantas silvestres en la fabricación de productos medicinales. Comentábamos en alguna ocasión que, seguramente, o es muy probable que en las selvas del Congo, Amazonas, todo este tipo de plantas que en muchas ocasiones son desconocidas, puedan tener principios activos que, ¿por qué no?, si se investigaran adecuadamente, podrían tratar o paliar enfermedades. No parece descabellado pensar esto. Y es lógico pensar que esta sobreexplotación de algunas especies silvestres, documentada en varias partes del mundo, ha llevado a muchas agencias a recomendar su inclusión en los sistemas de cultivo. En lugar de plantar cereal, pues plantar directamente las plantas medicinales que se consideren más relevantes en cada punto del globo, por su rendimiento agronómico o lo que sea. Pues bien, en este sentido, la producción de plantas medicinales a través del cultivo puede mitigar esta sobreexplotación de las poblaciones silvestres o incluso que se derive en la desaparición de muchas especies. El éxito del cultivo depende de factores como el clima, la calidad del suelo, la disponibilidad de agua, todos esos factores ambientales y agronómicos, influenciados por consideraciones socioeconómicas. Por ello es esencial, estas buenas prácticas agrícolas y de recolección, sobre todo no vale solo con cultivar, sino con que estos cultivos sean agronómicamente sostenibles y éticos, asegurando las prácticas responsables, también que los alimentos no se reduzcan, es decir, habría que cultivar en zonas donde un cultivo determinado no se puede producir o que esto esté asegurado, que también que estos medicamentos o estas plantas medicinales que puedan llegar a ser medicamentos sean seguras y de alta calidad, comentan. Por otra parte, también habría que atender a los métodos de propagación, sobre todo incluir métodos sexuales para la diversidad genética, como la siembra, el trasplante, y métodos asexuales para la uniformidad, como esquejes, injertos. Todo esto depende del tipo de planta, cada una se reproduce de una manera, pero sobre todo también para que no haya pérdidas en la genética y lo que puede llegar a ser más importante, que no haya intrusión de algunas plantas que puedan ser invasivas en algunos ecosistemas, sobre todo cuando se trata de ecosistemas naturales o menos controlados. Se meten incluso en el procesamiento de hierbas, que implica la cosecha, el secado y el procesamiento especial, sobre todo por la conservación de las propiedades terapéuticas y la mejora de la versatilidad.
En este sentido, todos sabemos que una verdura, por ejemplo, o una planta, si no la procesas adecuadamente, pues puede perder sus propiedades, digamos, beneficiosas para la salud, pues desde vitaminas, micronutrientes, antioxidantes, etcétera, etcétera. Y bueno, nos quedamos un poco con esa visión holística de intentar aprovechar lo que ya se tiene y darle una utilidad tan importante como pueda ser la salud. Ben Knigge y sus colegas del Departamento de Botánica y Ecología Vegetal de Rabat hablan sobre el beleño negro, una planta herbácea con flores perteneciente a la familia de las solanáceas. Es originaria de las zonas templadas de Eurasia y el noroeste de África, pero se ha introducido en otras regiones del bioma. Esta planta es muy rica en alcaloides, sobre todo en tropanos, como la iosciamina, la escopolamina y la atropina, que también tienen otras plantas más conocidas en nuestros territorios, como el estramonio, Datura stramonium. Pero tienen diversas actividades biológicas como la antiespasmódica, anticolinérgica, analgésica, psicoactiva, alucinógena, sedante, anticonvulsiva, antioxidante, antiinflamatoria, antipirética, etc. La escopolamina es el psicoactivo más importante debido a su efecto sobre el sistema nervioso central y sus propiedades alucinógenas más intensas. Esto explica su amplio uso histórico en civilizaciones y culturas antiguas, por ejemplo Sumeria, también la tibetana, las europeas más ancestrales, incluso la árabe musulmana. Por lo tanto, el beleño se usa ampliamente y tiene un potencial terapéutico eficaz contra muchas enfermedades. Por ejemplo, trastornos neurológicos y psicoactivos asociados con la desregularización de la ACHE, dolor dental, trastornos digestivos, espasmos musculares, dolencias respiratorias y enfermedades cardiovasculares. Cuando leo este tipo de artículos, lo que me pregunto es, vale, parece esto mágico o la panacea, y puede que así lo sea. Lo que no nos cuadra demasiado es cuando alguien tiene una enfermedad de este tipo que acabamos de comentar, sin ir a algunas más graves, como la medicina, por mucho que ha ido avanzando, pues esto se queda un poco en insuficiente. Pero a pesar de ello, el uso es generalizado. Y como decíamos antes, hay regiones en el mundo que no tienen acceso a los medicamentos más potentes, incluso entre nosotros. Es probable que de poder tener acceso a los mejores cuidados médicos que existen actualmente, pues ya sabemos. Y lo que cabe resaltar, por si alguien decide buscar alguna de estas plantas o directamente estramonio, que pueda ser muy parecida, avisan de que sigue siendo una planta tóxica y letal en altas dosis debido a su alto contenido en alcaloides tropicales, y solo debe ser utilizada por personal cualificado. De hecho, habría que tener en cuenta que estas plantas son de uso farmacéutico porque te extraen el compuesto, digamos, beneficioso en la dosis que requieres y para cada organismo, o incluso por peso, etcétera, etcétera. Para ir terminando, comentaremos este artículo de la Universidad de São Paulo, en Brasil, por Andrea Vilela, Cánidos en la antigua Mesopotamia, nuevos enfoques para el estudio de la representación animal en fuentes cuneiformes, desde el tercer al primer milenio antes de Cristo. Este trabajo se centra en la representación de un grupo específico de animales de la familia de los cánidos en fuentes cuneiformes sumerias y asirio-babilónicas. Al hacerlo, la autora pretende demostrar que estos textos no buscan realmente representar a los animales en sí, sino que deben entenderse como un reflejo de cómo las poblaciones humanas de Mesopotamia conceptualizaron sus propias interacciones con esas especies. Si bien las razas de perros que conocemos actualmente no serían exactamente las mismas, han desvirtuado en algunas ocasiones o modificado suficientemente como para que no sea exactamente lo mismo, sí que nos transmite esa idea de cómo los cánidos, en qué momento fueron elegidos como animales de compañía, bueno, sobre todo en aquella época, animales de trabajo para ayudar, pues con los rebaños, etcétera, etcétera. Esa compenetración, ¿no? Desde tantos milenios que los perros, en este caso, han compartido sus vidas con los humanos. Para ello, la autora movilizará, dice, diferentes tipos de fuentes textuales de un amplio rango cronológico, desde finales del tercer milenio a.C. hasta el periodo neobabilónico.
Y de lo que se trata es de estudiar en un enfoque transversal las características fisiológicas, pero sobre todo las conductuales de los cánidos, evidenciando así, gracias al apoyo de disciplinas como la zoología y la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, cómo los textos cuneiformes ya reflejaban patrones interactivos entre esas poblaciones animales y humanas. Es decir, que no eran solo una herramienta. Otro artículo intenta poner en el foco cómo los sumerios pudieran no ser exactamente todo lo que se les atribuye. En concreto, Emilanov, de la Universidad Estatal de San Petersburgo, publicó recientemente, todos los artículos son recientes, de hace escasas semanas o días, todos los que hemos comentado. Pues bien, en su artículo define la importancia de la monografía de Weisbach para el desarrollo de la sumerología y presta especial atención al desarrollo de la cuestión sumeria en los estudios rusos del antiguo Cercano Oriente. El autor cree que el trabajo de Weisbach marcó el límite del consenso que ha existido en la erudición moderna con respecto a la etnia, el idioma y la cultura de los sumerios desde la década de 1890, y aún no ha sufrido cambios. Todavía se cree que la escritura cuneiforme fue utilizada por primera vez por un pueblo que habla una lengua no semítica, que este pueblo debería llamarse sumerios, que su lengua tiene un origen natural y por lo tanto existe la etnia sumeria y la cultura sumeria. El artículo muestra que el problema del origen de los sumerios se divide en aspectos étnicos, lingüísticos y raciales, pero no se sabe nada sobre la etnia y la raza de los sumerios. Su idioma contiene palabras presentes en varias macrofamilias de idiomas, y su cultura no recuerda la etapa de migración y está asociada con el paradigma paisaje climático del desarrollo del sur de Mesopotamia. En otras palabras, como que está todo muy entrelazado y no claramente definido, con lo cual pudiera no tener un origen tan aislacionista. De hecho, el artículo intenta dilucidar que el topónimo en sí mismo, Kienyi, comparado con el topónimo acadio Sumeru, en los primeros textos denotaba una parte de la ciudad de Uruk, y no el territorio del sur de Mesopotamia en absoluto. Sin embargo, es necesario destacar rasgos de la cultura sumeria como los cultos al cielo, las montañas que antes comentábamos, como morada de los muertos, y los árboles, la identificación de lo celestial con lo divino, la creencia en la existencia de una fuerza divina impersonal, así como la posible poliandria, es decir, la práctica en la que una mujer tiene o se casa con dos o más hombres simultáneamente, tanto en el ámbito biológico como en el social y cultural. Y todos estos rasgos no son característicos de los autóctonos del antiguo Cercano Oriente, en el tercer al segundo milenio antes de Cristo. Por ello, el autor del artículo llama la atención sobre las similitudes lingüísticas en el paradigma pronominal básico y el vocabulario religioso, así lo afirma. También como en la autodesignación de los sumerios con los pueblos sino-tibetanos, y cree que ambos pertenecieron a una comunidad interregional mucho más grande. Un artículo de la Universidad Complutense de Madrid por D'Amico, Claudia Andreina, que trata sobre 3 textos sumerios, Enki y Ninhursag, Enlil y Ninlim, Inanna y Sukaletuda, que en la literatura sumeria tratan de lo que parecen ser diferentes casos de relación sexual no consentida o violaciones, protagonizadas por divinidades. Pues bien, dado el papel fundamental que juega la religión en el proceso de construcción de la identidad, este análisis pretende ofrecer una lectura de estas historias centrada en los personajes femeninos. Con su artículo comprometen una reflexión sobre la definición de lo femenino y los mecanismos que subyacen a la representación de los cuerpos y la agencia de las mujeres en los discursos sexuales y religiosos, especialmente del antiguo Cercano Oriente. Y para cerrar, magia cotidiana o encantamientos en amuletos. John Belz, de la Universidad de Tübingen en Alemania,
relata el enigma que se presenta ante los investigadores modernos en relación con los encantamientos cuneiformes. Por un lado, parecen ser textos hablados sobre un individuo para curar y proteger del daño, pero por otro, están escritos en tablillas de arcilla, un medio más asociado con la literatura de escribas educados. Los amuletos inscritos, sin embargo, proporcionan ejemplos de encantamientos escritos que claramente tenían un lugar en la praxis mágica. Este artículo presenta varias ediciones de encantamientos de amuletos, 2 de los cuales son completamente nuevos para la erudición, y utiliza estos 4 textos como un caso de prueba para la comparación. Una comparación que revela que existen similitudes significativas entre los encantamientos de amuletos y los de las tablillas, lo que sugiere que puede haber menos división entre la tradición de encantamientos sumerios y la práctica mágica real, mucha más de lo que a veces se piensa. Lo dejamos aquí. Buena semana, gracias por seguir ahí y nos escuchamos en el siguiente.